Hola lobitos, ¿qué tal? Hoy estamos con Carla Dávila. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy cómoda aquí con vosotros, la verdad. O sea que muy bien. Qué bien, como me alegro. Gracias. Y hoy vamos a hablar de psicología, Sí. de trastornos de alimentación, de trastornos de personalidad y de MDR. Exacto, muy bien. Muy bien. Lo primero de todo, ¿cómo te interesaste por la psicología? ¿Cómo te iniciaste? Pues mira, yo realmente nunca he tenido claro que quería estudiar psicología. La verdad es que cuando un poco me acercaba a bachillerato, que es cuando tienes que pensar un poco, ¿no?, acerca de qué estudiar, se me pasaron por la mente varias cosas. Se me pasó por la mente estudiar medicina, estudiar diseño de moda, porque tengo una parte muy creativa que quería un poco desarrollar. Se me pasó por la mente estudiar veterinaria porque me gustan mucho los animales. Y no se me pasaba por la cabeza estudiar psicología, ¿eh? Hasta que, bueno, a final de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, yo a nivel emocional atravesé un momento bastante complicado que tuve que recibir ayuda terapéutica de una psicóloga. La experiencia que tuve fue tan grata y tan bueno, reparadora para mí, me cambió, que ahí dije, jolín, yo quiero ser como ella. Yo ya digo, ahí tenía ya problemas yo de identidad, de que quería un poco identificarme en mi terapeuta, y esto no es algo muy saludable, pero realmente era fan de ella. Y dije, bueno, y si estudio psicología, aunque cuando fui pasando por bachillerato me fui un poco decantando más hacia veterinaria. Pero bueno, finalmente acabé en psicología. Yo soy de Galicia y vine aquí a Madrid a estudiar la carrera porque había una especialidad para hacerla en inglés. Y bueno, empecé psicología y yo tenía muy claro que quería dedicarme desde el minuto uno que pisé la facultad a los trastornos alimentarios y a la clínica. Algo que yo desconocía era que la Universidad Complutense de Madrid, una muy buena universidad, y sigo estudiando en ella, o sea que realmente, ¿no?, a mí me gusta, pero el cómo enseñan psicología allí es desde un modelo terapéutico que es muy superficial bajo mi punto de vista y muy basado en lo cognitivo y en lo conductual. Y yo me daba cuenta de que eso a mí no me encajaba de todo, porque yo soy una persona muy profunda y bueno, en cuarto de carrera, yo que ya me fui metiendo más hacia la clínica, las prácticas las hice en psicoanálisis porque a mí me gustaba un poco, ¿no?, profundizar desde otro lugar en las cosas, y ahí ya hice el TCG en trastornos alimentarios con una tutora que es psicoanalista y empecé un poco a darme cuenta, ¿no?, de cómo me gustaba a mí hacer psicoterapia, cómo me sentía yo cómoda haciendo psicoterapia, que era desde un lugar pues profundo, ¿no?, desde el profundizar en las cosas, desde ir al pasado de la persona y tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de trabajar con la persona. Y esto es un poco pues mi historia, la verdad. ¿Y hubo alguna experiencia que te llevó más allá en la psicología? Pues con los trastornos alimentarios siempre lo he tenido muy claro y bueno, sí que es cierto que las prácticas que tuve en cuarto de carrera en psicoanálisis me gustaron mucho. Mi tutora me empezó a hablar un poco, ¿no?, mi tutora, perdona, del trabajo de fin de grado, me empezó a hablar un poco de la madre, ¿no?, de la madre en los trastornos alimentarios, de todo esto, y dije, jolín, qué interesante. Y entonces después decidí también hacer el máster general sanitario, que es el que te habilita, ¿no?, para ser clínica en una universidad que tuve la gran suerte también de que es una universidad que no te enseña desde ese modelo, te enseña desde otros modelos pues que son más profundos, y ahí fui encontrando mi lugar hasta que una compañera, gran compañera que tengo, que se llama Miriam, que ella estaba metida, ¿no?, en un tipo de terapia que es el MDR, pues me lo recomendó, empecé un poquito, ¿no?, a formarme en ello, y la verdad es que ahora trabajo fundamentalmente desde esa mirada porque es justo, ¿no?, en lo que yo encajo como psicoterapeuta, que esto también es importante, ¿no?, para poder hacer un buen trabajo. Luego hablaremos un poco más del MDR, de cómo lo has encajado, de cómo lo utilizas, ¿no?, con las demás terapias. ¿Qué aspectos de la psicología te han resultado más desafiantes? Pues de la psicología no sé si te hablaré de la psicología clínica. O de las personas, ¿no? Sí, del trabajar con personas que sufren o personas que están enfermas muchas veces, ¿no?
Pues fíjate, muchas veces, que es un comentario muy común que nos hacen a los psicoterapeutas, que es como, madre mía, ¿cómo haces para aguantar escuchar malestar todo el día, ¿no? Y fíjate, para mí eso para nada es un problema. Yo la verdad que hago una buena separación entre mi trabajo y cuando llego a casa, no me llevo los problemas a casa. Sin embargo, sí que hay algún que otro factor que para mí es muy complicado sobrellevar, que es el hecho de que a veces no se sabe muy bien ni se puede explicar muy bien al paciente lo que ocurre, ¿no?, en la psicoterapia, porque nuestra herramienta de trabajo es fundamentalmente la palabra, y hay con ciertos perfiles de personalidad, que pueden ser trastornos o no, pero bueno, con ciertos perfiles de personalidad con los que a veces es difícil saber actuar, porque a veces te llevan a ponerte por debajo y sentirte pequeñita, a veces te llevan a sentirte insuficiente. Y bueno, ¿A ti como terapeuta? Sí, vale. Por su propia estructura, ¿no? Y esto está muy bien identificarlo y ayuda mucho, pero no hay, es decir, no hay mucho que puedas tú hacer más que sostenerlo, y eso te acaba haciendo daño. Después están los casos más graves, donde, bueno, te escriben, ¿no?, a las 7 de la mañana los padres, oye, mi hijo se ha fugado de casa y ha desaparecido, ha estado consumiendo sustancias. Y claro, tú te despiertas y lees esto, ¿no? Y así empieza un poco a veces tu día. O pacientes que están muy graves, en riesgo de muerte por infrapeso, y tienes que hacer todo el tránsito para ingresarlas, y al mismo tiempo tienes a los padres, ¿no?, muy preocupados, y eres tú la responsable de que esa persona ingrese y no quiere ingresar muchas veces, ¿no? Entonces yo diría que es la responsabilidad que a veces tenemos, que menos mal que está a veces el psiquiatra, que a veces están otros, ¿no?, porque muchas veces es muy importante hacer un trabajo multidisciplinar por muchas razones, pero por esta también, por sentirnos acompañados. Pero yo diría que es esto, la responsabilidad que a veces tenemos. A mí me cuesta mucho llevarla porque me siento culpable a veces, me siento como una responsabilidad que a veces sobrepasa, ¿no?, lo que es saludable. Al final es una responsabilidad de muchas personas, ¿no? Sí. No sé cuánta gente tratas, pero más de 2, yo creo que ya es, muchas. es bastante. Sí. Y luego es eso, es la responsabilidad mental de qué le puede pasar a esta persona. Si Exacto. no la tratamos rápido, si no la encontramos rápido, Exacto. etcétera. Exacto, sí, que yo creo que en el tema de salud, ¿no?, es un poco esa parte que es complicada, al menos para mí, de llevar, porque está mucho, ¿no?, en tus manos al fin y al cabo. Hombre, te quería preguntar, ¿está muy relacionado los trastornos alimenticios con el de personalidad? Pues mira, en parte sí, está muy relacionado porque, bueno, los trastornos alimentarios al final no tienen nada que ver con la comida, y para mí esto es algo muy, muy importante, ¿no?, que siempre me gusta transmitir tanto a los pacientes como a la gente que me pregunta. Lo alimentario es simplemente una forma que tiene la persona de desplazar el malestar. Vale. Entonces, algo que ocurre también en los trastornos de personalidad es que la persona no tiene una buena regulación emocional. Yo te diría, por mi forma de entender los casos, por su propia historia de apego, ¿no?, porque no ha tenido una experiencia, digamos, saludable que le ha permitido desarrollar una buena autorregulación emocional. Entonces, muchas veces una forma que tenemos de regularnos es a través de la comida. Utilizamos la comida para gestionar emociones, porque la comida se sabe que calma, ¿no? Entonces, pues es una forma tú de encontrar la calma. Y en los trastornos alimentarios ocurre lo mismo, hay mucha desregulación emocional. Entonces, a veces es un poquito difícil, ¿no?, ese punto, hasta que hay lo que digamos que lleva a la persona es un trastorno de personalidad, o lo que lleva es un trastorno alimentario. O sea, saber diferenciar, ¿no?, A veces es cuál es el foco. A veces es complicado en los casos graves. Otras veces está muy claro, ¿no? Porque en los trastornos alimentarios está todo el tema de la imagen, de la superficialidad y del ¿no?, querer tener un cuerpo determinado para encontrar la calma, encontrar el bienestar, ¿no?, que muchas veces en algunos trastornos de la personalidad no está. Pero muchas veces vienen de forma conjunta, porque tienen una etiología bastante común, y en los más graves yo te diría que casi siempre viene a veces un trastorno de la personalidad de la mano. Vienen acompañados, porque claro, el trastorno alimenticio no es solo dejar de comer, eso es lo que decías, para ver pues, más delgado, más guapo, sino también la ansiedad que te crea, ¿no?, que es una emoción, como has dicho. Exacto.
el decir tengo que comer para calmar esa ansiedad, para calmar mi cerebro, para esa, no sé, dopamina, ¿será? Sí. Entre otros, ¿no? Sí, es una forma, o sea, es un desplazamiento del malestar que hace la persona, pero ese malestar no tiene nada que ver con la comida, es un malestar que la persona tiene en otro área, muchas veces histórico, que viene de atrás, y entonces encuentra la comida también por su propia historia de vida, porque igual ha habido figuras cebadoras en su historia de vida, es decir, que le calmaban a ese niño o esa niña con la comida, o figuras controladoras, que que era muy importante, ¿no? En esa casa el no comer, la imagen y demás, y acabas un poco con la cultura que tenemos, muy basada, ¿no?, en la imagen, sobre todo para las mujeres, y cada vez más acabas yendo a la comida para regularte, pero no tiene nada que ver con la comida, es un malestar que tienes en otro lugar, y esto es también algo que se trabaja en terapia, ¿no?, que la persona entienda de qué va su malestar, ¿no? Claro, es que al final, es lo que tú dices, es muy importante encontrar el foco, porque a lo mejor tú como persona dices, oye, yo como mucho o como poco, y te estás enfocando en eso, ¿no? Y eso es lo que te está haciendo a ti un mal. Pero tienes que analizar la foto completa para saber cómo tratar a la persona. Exacto. Sí es cierto que obviamente, ¿no?, hay teoría que nos ayuda, ¿no?, a los profesionales a entender qué suele haber debajo, porque hay cierta tendencia, ¿no?, común en las personas que desarrollan un trastorno alimentario a lo que hay ahí debajo, ¿no? Por ejemplo, dependiendo, ¿no?, los trastornos más restrictivos, hay mucha tendencia al control. Normalmente el control, o que tú seas una persona muy controladora y de ahí muy perfeccionista o con muy poca tolerancia a la imperfección, habla de que has vivido mucho descontrol, entonces has tenido que controlar mucho. Por ejemplo, una paciente me cuenta, ¿no?, que ante los estallidos de ira de su padre, toda la casa era un descontrol completo por esa ira, ¿no?, tan desmesurada, que ella acaba desarrollando mucho control para ponerse a salvo, por ejemplo, ¿no? Desarrollas lo contrario, claro, para evitar esa situación que se repite en tu vida. Claro, exacto. Como que el cerebro realmente es un órgano increíble y acaba desarrollando lo que necesitas en ese momento. Lo malo que a veces se te queda a lo largo de la vida y lo acabas incluso a veces reforzando más con lo que te puede ir pasando. Entonces, en ese ámbito, al final hay experiencias que tienen mucho que ver con esto, con a veces lo que Natalia Seijo, que es una para mí, ¿no?, una referente con la que me he formado y me ha ayudado mucho a entender muy bien los trastornos alimentarios. Ella dice que debajo de estos trastornos restrictivos normalmente hay una niña que nunca lo fue, es decir, una niña que ha sido adulta desde muy pequeña, porque ha habido unas ha tenido que madurar rápido. Efectivamente, y eso te lleva a tener que tener mucho control en ti, ¿no? Y los que son más de sobreingesta, los que tienen más que ver con un puntito alto de impulsividad, muchas veces lo que hay ahí son experiencias, sobre todo en lo que es la bulimia, que es donde hay experiencias traumáticas más duras a veces o más importantes, pues ahí hay mucho, ¿no? Normalmente hay mucho y por eso ahí muchas veces vienen los trastornos de la personalidad también de la mano. Aunque también en la anorexia restrictiva purgativa también ahí aparecen los casos muy graves, pero aquí lo que tienen los personas con trastornos alimentarios de sobreingesta, el problema lo tienen con el descontrol, ¿no?, o con la adicción a la comida, porque la persona con anorexia no quiere comer, pero la persona que tiene un trastorno de sobreingesta le encanta comer, y ese es el problema que tienen, ¿no?, muchas veces. Y ahí aparece el descontrol. Entonces muchas veces el descontrol se relaciona a mayor impulsividad, mayor historia traumática. Entonces muchas veces el descontrol se relaciona con una historia de vida que ha sido muy complicada, que no has podido tener los recursos para gestionarla de la forma que te hubiese venido bien, y acabas muy desregulado a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, que al final hay que ir ahí a la historia de vida, ¿no?, de la persona. Es lo que te quería comentar ahora. Yo, por ejemplo, cuando conozco a una persona, intento no hacerme una primera imagen. Sabemos que los humanos, el primer impacto que nos dan las personas es casi el 90% de las veces con lo que nos quedamos, ¿no? Sí. Entonces, como terapeuta, tú, creo que hay que ser muy empático, ¿no?, con la persona, hay que intentar entenderla muy bien, ver la foto completa. Sí. Y poder trabajar con eso.
Sí. Ahora, ¿es fácil ver la foto completa? Bueno, ¿O depende del caso? sí, yo te diría que es fácil. Yo te diría que incluso seguramente se lo preguntas a otro psicoterapeuta, te diría que sí, porque entiendes que hasta una persona que abusa a niños, y esto igual es un poco descabellado, es una persona que ha sufrido mucho. Y esto no quiere decir que haya que aceptar eso, ni muchísimo menos, pero que detrás hay algo que explica eso. Siempre lo hay, yo te diría, siempre lo hay. Muchas veces puede haber mayoritariamente un componente genético, pero tampoco, porque al final ya se está viendo que ni tanto es la genética, que es más la experiencia que tenemos en la vida, porque tú puedes tener unos genes X, pero acabas teniendo determinadas experiencias y acabas, ¿no?, también desarrollando determinados síntomas, tanto físicos como psicológicos. Pero sí, o sea, es fácil y yo es un problema que tengo en mi día a día. Yo es que, claro, hasta una persona que viene a arreglarme algo en casa tiene algún tipo de error que no tendría por qué aceptar, pero lo entiendo, ¿no? Y me cuesta a veces también poner ciertos límites porque me paso a veces de comprensiva con las cosas, ¿no? Porque realmente la psicología, que al final la psicoterapia se te hace o sea, te convierte en alguien distinto, ser psicoterapeuta, y es como una filosofía de vida. Al final tienes esa capacidad de ver más allá, ¿no? Eso es. Sí. Tienes un espectro mucho más amplio, ves más allá. ¿Tú crees que en los trastornos de personalidad siguen unos patrones muy específicos? Con lo que acabas de decir, pues gente que abusa, gente, pues, vamos a decirlo, que mata a otras personas, etc. O sea, te lo digo porque, a ver, a mí me gustan mucho los programas estos de Netflix, de otras plataformas que van sobre ciertos trastornos, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que suelen tener un patrón. Lo que tú decías, unos abusos previos o un maltrato previo o directamente el momento en el que se te corta el cable y dices, hasta aquí. Tu cuerpo ya no puede más, ¿no? Sí. Entonces, esos patrones realmente, a pesar de que nos los enseñan en la televisión, o sea, son así, son tan claros. Sí, fíjate, bueno, a nivel de personalidad o de trastornos de la personalidad, en lo que es la salud mental no, la enfermedad mental, hay un libro diagnóstico que se llama el DSM-5, que es un libro que no describe, solamente habla de síntomas y él clasifica, este libro, clasifica los trastornos de la personalidad en 3 grupos. Es decir, hay 3 grandes grupos, ¿no?, de forma de estar en el mundo cuando una persona tiene un trastorno en la personalidad. Está el clúster A, el clúster B y el clúster C. Yo es cierto que no trabajo con casos muy graves porque ni tengo los medios, es decir, la clínica donde trabajo no es una clínica, ¿no?, que esté acondicionada para trabajar con casos tan graves, ni yo tampoco, ¿no?, me he formado un poco para ello. Pero por ejemplo, ¿no?, los casos más graves que llevan incluso, ¿no?, a veces a tener conductas como las que describías, están a veces en el clúster B. En el clúster B está el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad límite o el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad. Entonces, y el trastorno narcisista de la personalidad, perdona. Entonces, estos trastornos, el clúster B, se caracterizan porque tienen dificultades en la cognición social o en la empatía. Es decir, no tienen una buena capacidad de leer bien lo que hay en la mente del otro, que obviamente nunca lo sabemos porque no podemos estar en la mente del otro, ¿no? Pero se sabe que no tienen bien desarrollada esa capacidad. Entonces los hay que tienden a hipomentalizar, es decir, a hacer interpretaciones muy simples de lo que hay en la mente del otro, y los que tienden a hipermentalizar, que le dan muchas vueltas a lo que hay en la mente del otro. Los trastornos antisociales o narcisistas, muchas veces, ¿no?, el narcisista puede venir acompañado de una estructura psicopática,
que es ahí donde a veces, ¿no? Aunque está en la psicopatía, ¿no? que el psicópata que se puede meter bien en la sociedad y pasa desapercibido, o el psicópata que tiene conductas pues, más antisociales como el matar y demás, que es más vistoso, ¿no? Que muchas veces viene ahí con lo narcisista, y es que las personas con trastorno de personalidad narcisista tienden a hipomentalizar o tienen una gran dificultad de empatía a este nivel, porque no son conscientes de que sus actos tienen consecuencias. Es decir, de que si yo ahora te dejo, yo qué sé, un ejemplo muy simple, pero si yo ahora te dejo de hablar de repente, si yo tengo una empatía que funciona más o menos bien, una cognición que funciona más o menos social, que funciona más o menos bien, voy a entender que esto no te va a sentar bien. Sin embargo, una persona que hipomentaliza no llega a ese nivel, se queda atrás. Es como, bueno, te dejo de hablar porque me apetecía, porque estaba muy liado o liada y ya está, ¿no? Entonces, bueno, que al final tienen esa dificultad, ¿no? Vale, has comentado antes que puede haber un rasgo genético. Puede, y pregunto, ¿puede que ese rasgo genético sea que no haya evolucionado esa parte cognitiva, esa parte del cerebro? Y que, como acabas de decir, hay gente que no es consciente de las consecuencias que tiene, ¿vale? Pero vayámonos a millones de años antes, ¿vale? Partamos de la supervivencia, partamos de los primeros seres humanos. Puede que haya gente que se haya quedado ahí, que diga, mato por comer, mato porque o sea, que no tenga límites morales o éticos, porque para ellos no existen. Pues mira, no lo sé, porque la verdad no estoy yo muy especializada en los trastornos de personalidad antisociales, o en el trastorno de personalidad antisocial o en la psicopatía, ¿no? Pero bueno, yo te diría, el psicópata es algo que es que prefiero incluso no meterme en ello porque desconozco completamente. Sé que es un tema que se discute bastante, ¿no? La gente que se dedica a estudiar acerca de la psicopatía todavía no está muy claro qué es lo que sucede realmente, pero acerca de los trastornos de la personalidad hay una parte genética y hay una historia de vida. Siempre es multicausal, ¿no? Nunca hay una causa única que te lleva a eso, ¿no? Que tengas unos genes determinados. No, es que tiene que haber más que eso. Que tengas, por ejemplo, pues unas figuras de apego primarias que hayan sido pues muy castigadoras contigo, o te hayan pegado, ¿no? O te hayan, claro, esto no una vez o de vez en cuando, que haya sido algo como muy frecuente y después hayas llegado al colegio y tus iguales te hayan rechazado enormemente. Bueno, pues ante toda esa sensación, ¿no? De no valgo o no soy suficiente, me protejo con una máscara, ¿no? De ser superior, y entonces nada me para, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera las normas, por ejemplo, ni las normas sociales, ni las normas de convivencia, ni nada, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Sí. Tú te has especializado en trastornos alimentarios, ¿no? Eso es, sí. Vale. Cuéntanos un poquito más. Pues, como decía antes, al fin y al cabo los trastornos alimentarios no tienen nada que ver con la comida, aunque sí tienen que ver, porque es la forma en la que la persona, ¿no? expresa su malestar. Pero yo empezaría diciendo algo como que es una forma que la persona tiene de desplazar un malestar que no tiene nada que ver con lo alimentario. Y dentro de los trastornos alimentarios hay dos grandes grupos, ¿no? O como a mí me han enseñado, es de esta forma para entenderlos mejor, y creo que ayuda a entenderlo incluso mejor. Entonces, están los trastornos de tipo restrictivo, donde la persona, el principal síntoma que tiene es controlar la comida, y los trastornos de sobreingesta, que ahí lo que la persona tiene es el descontrol con la comida, fundamentalmente. Entonces, dentro de los trastornos restrictivos está la anorexia nerviosa restrictiva y la anorexia nerviosa restrictiva purgativa. En la anorexia nerviosa restrictiva, la persona lo que hace es reducir la ingesta y tener una alimentación selectiva o una alimentación restrictiva, es decir, que solo come quizás fruta y verdura y pierde mucho peso, o come muy poquito, ¿no? Y en la que es purgativa, pues la persona lo que hace, aparte de esto, también es hacer purgas, es decir, vomitar, ¿no? En estos trastornos, en cuanto a la personalidad, se sabe que tienden más a lo que es el narcisismo
y el trastorno evitativo de la personalidad, que es un trastorno que está en el clúster C, pero sobre todo tienen a veces esa tendencia narcisista. Y por otro lado están los trastornos de sobreingesta, que ahí está la bulimia, el trastorno por atracón, la hiperfagia, los comedores nocturnos. Y este tipo de trastornos se caracterizan porque la persona se descontrola con la comida. Normalmente tienen sobrepeso u obesidad, excepto en la bulimia, que en la bulimia algo que es distinto al resto de trastornos de sobreingesta es que ahí también hay compensación, normalmente a través de purgas o otro tipo de métodos compensatorios. Entonces la persona tiene un normopeso y por eso muchas veces las bulimias pasan desapercibidas, porque la persona de primeras no te va a parecer que tiene un problema con la comida porque va a tener un cuerpo pues normativo. Y además la persona tiende a callarse los síntomas, porque algo que caracteriza a los trastornos alimentarios es la poca conciencia de enfermedad, sobre todo en lo restrictivo, de ahí que tiendan a ser más narcisistas, que no quieren aceptar que tienen un problema, porque eso supone decir, ¿no?, que tengo que recibir ayuda, que soy vulnerable y que ya no soy tan perfecta como quiero creerme, ¿no? Entonces esto lo hace muy complicado, porque muchas veces te llegan pacientes con 40 años, llevan toda su vida ¿no?, con sintomatología no muy grave, porque si fuese muy grave se hubiese visto, pero te llegan, ¿no? Y entonces ahí pues, es más difícil hacer un tratamiento también. ¿Y cómo los identificas? ¿Los trastornos alimentarios? Sí, bueno, en específico la bulimia. Ya que tienen un peso normativo, aquellos no son conscientes, o sea, ¿tienen algunas enfermedades? O sea... Bueno, si vomitan, si hay muchos vómitos, se va a ver muchas veces en las analíticas les aparece el colesterol alto, que se relaciona con esto. Muchas veces tienen síntomas físicos, como en los dientes, como en la cara, que te pueden dar indicios de que hay vómitos, pero siendo sincera, lo sabemos con algo tan simple como la entrevista clínica, es decir, tú lo preguntas de forma directa. Muchas veces lo ocultan o muchas veces vienen, ¿no? Pero estos ya no son casos muy graves, porque si son casos muy graves es que la persona no va a tener escapatoria, ¿no? Va a salir tarde o temprano. Pero muchas veces, si no son tan graves o tienen ahí una gran capacidad de hacer como si nada y les hace funcionales en la vida, con la entrevista clínica, y como ya vienen a ti, pues de alguna forma te lo cuentan, ¿no? Muchas veces lo preguntas, te dicen que todo bien y te lo cuentan más tarde cuando hay un vínculo de más seguridad, ¿no?, en la propia terapia, pero lo preguntas y te lo cuentan. Lo que pasa que ahí fuera, ¿no?, a los padres, amigos, parejas no es lo más complicado contar. por miedo a ser juzgado, ¿no? Sí, aunque he de decir que a veces, y ahí viene también una personalidad que se llama la histriónica, les encanta contar que tienen un trastorno alimentario, porque a veces encuentran ahí una identidad, porque a veces encuentran una atención que les ha faltado, que les falta, ¿no? Entonces van por ahí como diciendo a todo el mundo, tengo un trastorno alimentario, ¿no? Que eso tampoco, ni todo por exceso, ¿no? Ni no contarlo, ni contarlo en exceso es bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito, ¿no?, lo que son los trastornos alimentarios así de forma simple, y debajo de ellos, pues como decía, hay todo, ¿no?, un trabajo más profundo, más allá que la comida y el cuerpo. Y nos habías comentado que has hecho un curso de MDR. Vale. Sí. Cuéntanos un poco más sobre el MDR. Pues el MDR es un tipo de psicoterapia integradora, pero un tanto distinta en cuanto a que, bueno, por eso es un tipo de psicoterapia en sí. El MDR, lo que las siglas significan es el trabajo se hace por desensibilización y reprocesamiento con movimientos oculares, ¿no? Que es lo que significan las siglas. Desde el MDR la psicopatología se entiende como historias o como situaciones que la persona ha vivido y que no ha podido resolver, que es lo que conocemos como traumas, ¿no? Vale. Entonces lo que hacemos en MDR, en una primera fase, ahí integramos técnicas y herramientas de distintas escuelas psicoterapéuticas, porque es una terapia integradora, y esa es una primera fase donde se estabilizan los síntomas con los que viene la persona, y hay unas fases después que se empieza a profundizar en la persona y se empieza a ver un poco dónde la persona ha aprendido
esto que trae, ¿no? Y empiezas a ir atrás en la historia y ahí aparece todo lo que es el trauma y se trabaja un poco procesando esas experiencias traumáticas con los movimientos oculares, porque se sabe que así accedemos a esas redes neuronales que se han quedado bloqueadas por esas experiencias traumáticas y es como que si accedemos a ellas y las actualizamos con información nueva. Y también se utilizan los movimientos oculares para desensibilizar emociones. Por ejemplo, en los trastornos alimentarios se trabaja con el impulso a comer. Entonces se le dice a la persona, ¿no?, que cada los 15 primeros minutos de la sesión tú desensibilizas, ¿no?, los momentos de atracón que ha habido en esa semana, o los momentos de vómito, o el impulso al control también, ¿no? O se puede trabajar también un poco con los beneficios que trae el control y desensibilizar un poco esas emociones. Y por resto, pues es una psicoterapia, es decir, lo que la hace distinta es un poco esto que acabo de contar, pero también integramos otras técnicas y herramientas de otras escuelas. ¿Se podría decir que estás como reprogramando el subconsciente? Sí, estás como reprogramando un poco el cerebro. Que el subconsciente, pues fíjate que es un término bastante complejo, no me voy a poner a definirlo y demás, pero sí que estás de alguna forma, lo que se sabe que hace el MDR cuando se estudia a través de estudios experimentales y bueno, la ciencia nos dice que lo que se hace es que se accede a esas redes neuronales que han quedado bloqueadas en el tiempo y desde las cuales la persona sigue actuando. Sigue anclada ahí. Exacto. ¿No? Entonces tú accedes y la actualizas. Es como que se queda, ¿no?, una red neuronal mal conectada y tú te metes y la actualizas, ¿no?, de nueva información. Entonces la persona pues puede actuar, ¿no?, desde un lugar adulto. En psicoterapia adulto entendemos como un lugar, el self, ¿no?, un lugar, bueno, que te da bienestar actuar desde ahí, ¿no? No partes a veces desde las que actuamos que son pues más infantiles o que nos llevan un poco a tomar decisiones que no nos hacen bien. ¿Y hay alguna aplicación específica? ¿O tú utilizas el MDR con los trastornos tanto alimenticios como de personalidad? Sí, en cuanto al MDR hay un protocolo que hay que seguir y está muy estructurado. Es un protocolo en el que te tienes que formar. Hay 2 niveles que tienes que hacer y cursar para tú empezar a emplearlo y después tienes que ir especializándote también, ¿no? Es decir, es un protocolo que tiene varias fases que tú tienes que ir siguiendo y después, claro, tú tienes que ir dándote cuenta de lo que ocurre en psicoterapia, que muchas veces no todo es estructurado, ¿no? Nuestro trabajo no es una checklist de ABCD, pasan cosas que no te esperas, que no sabes y tú tienes que tener como esa capacidad de saber qué está ocurriendo para poder actuar, ¿no? Entonces, bueno, que hay que formarse, ¿no? Y hay todo un protocolo que hay que seguir. Como has dicho antes, la psicología es muy amplia, ¿no? Y tiene muchas especializaciones. Sí. Entiendo que el MDR se especializa, hay un protocolo para cada una de las especificaciones. Efectivamente, sí. El MDR es un tipo de terapia que aparece un poco para trabajar el trauma, sobre todo el trastorno de estrés postraumático, pero poco a poco, ¿no?, como es algo bastante reciente y nuevo, poco a poco se va viendo un poco cómo aplicarlo a otras áreas, a otras áreas efectivamente, y pues claro, tienes que especializarte en trastornos alimentarios y MDR, y ahí haces una formación que la haces aquí en España con Natalia Seijo, que es una gran profesional, y después puedes ir supervisando con ella, ¿no?, tus casos y hablando un poco, ¿no?, de lo que te va ocurriendo, y ella pues también te va guiando porque es la pionera, ¿no?, y es un poco una crack, ¿no? Adaptando la técnica. Claro. Exacto. Qué bueno. Se va actualizando, me imagino, ¿no? Sí. La técnica. ¿Cuánto tiempo lleva la técnica en uso? ¿Cuánto tiempo lleva? No lo sé. Yo creo que desde los años 80, si no me equivoco, que ya se empieza a ver un poco con algo que le ocurrió, ¿no?, al pionero un poco del MDR cuando estaba un poco paseando por el campo y bueno, no tuvo una experiencia así bastante graciosa que no me acuerdo exactamente qué es lo que hizo, pero ahí un poco se da cuenta, ¿no?, de este profesional de que lo que le acaba de ocurrir podría ser muy útil en psicoterapia y empieza a desarrollarse, ¿no? Y sí que es cierto que ahora está muy en auge porque se sabe que funciona.
¿no? Entonces, claro, cuando algo funciona y ayuda, pues obviamente queremos saber más, ¿no? Hay que utilizarlo, sí. Sí, pero bueno, que no sé un poco desde cuándo exactamente se aparece esto del MDR, la verdad. Y ¿tú sabes si se suele utilizar aparte en psicología? Bueno, es que, claro, la psicología entra dentro de todo el ámbito médico, ¿no? Porque al final la mente es lo que hace funcionar todo el sistema. Sí. Entonces, claro, mi pregunta era, bueno, iba a ser que si, por ejemplo, para accidentes de tráfico o para traumas de cualquier tipo, ¿no? Si se utiliza el MDR. Sí, o sea, al final hay dos tipos de traumas. Está el trauma de T mayúscula y el trauma de T minúscula. Los traumas de T mayúscula son accidentes. Puede ser un terremoto que tú vivas y que te deje bloqueado, en shock. Puede ser el 11M, puede ser lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Entonces ahí tu cerebro sufre tanto que no es capaz de asimilarlo, porque es una experiencia tan grande que no somos capaces de asimilar, que se queda bloqueado, ¿no? Entonces tú trabajas con eso, procesando con los movimientos oculares y con más cosas, obviamente. Y después está el trauma de T minúscula, que es lo que está mayoritariamente en los trastornos alimentarios, aunque también hay traumas de T mayúscula a veces, que es todo lo que tiene que ver con el apego, que es cuando has tenido figuras de apego que han sido ausentes a nivel emocional, que han sido muy castigadoras, que han sido, bueno, de todo tipo, que eso te lleva también a que tu mente se dañe. O después tus iguales, que en la adolescencia, ¿no? El apego primario está un poco en nuestros iguales, que te hayan, ¿no? Que hayan sucedido cosas que también te hayan dejado un daño, que eso también se llama trauma, ¿no? Por ejemplo, el bullying, ¿no? O todo esto. Más experiencias. Sí, entonces también se puede trabajar, ¿no? con accidentes, con todo esto también. Más simple, más fácil, ¿no? Porque ahí hay menos que trabajar, tú trabajas ese evento y punto. Cuando hay un trastorno, pues obviamente tienes pues toda la historia, todo el presente, ¿no? Entender el caso, bueno, que es más complejo. O sea, que es muy útil en todos los casos. Yo diría que sí. Que es lo importante. Sí, hombre, es útil porque está demostrado y aquí no hay nada que discutir. Lo que pasa que en la psicoterapia, como en muchas otras disciplinas, pues no, cada uno defiende lo suyo. Es como que si eres del Real Madrid no puedes ser del Barça a veces, ¿no? Y esto es algo que espero que vayamos cambiando los psicoterapeutas. Pero bueno, a veces hay un poco de conflicto, ¿no? Entre las distintas escuelas porque cada cual se cree el mejor, ¿no? Y bueno, pero tampoco tanto, hay de todo. Bueno, al final esto es ciencia, si está probado y funciona, efectivamente, no lo puedes negar. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa que a veces es un poco, ¿no? Como que quiero que lo mío sea lo mejor y pues tampoco puede ser así porque todo... Cada uno barre para su casa, pero... Sí, efectivamente. Bueno, Carla, vamos a hablar un poco ahora de la tipología, ¿no? De paciente al que sueles tratar, que suele llegar a la clínica. Cuéntanos un poco. Vale. Bueno, pues yo trabajo en una clínica que somos un equipo de psiquiatras y psicólogos. El hecho de que haya área de psiquiatría hace que lleguen a veces también pacientes un poquito más graves, ¿no? Entonces yo, como decía, me dedico fundamentalmente a los trastornos alimentarios. Entonces me llegan fundamentalmente personas con trastornos alimentarios o con desórdenes alimentarios, es decir, con cuadros incompletos, ¿no? De trastornos alimentarios. Y bueno, cuando dices incompletos, ¿a qué te refieres? Bien, por preguntarlo, que está bien un poco que lo defina. Pues es cuando la persona tiene una dificultad con su ingesta alimentaria, pero no llega a cumplir criterios para tener un trastorno alimentario. ¿Vale? Criterios, pues siguiendo el libro de diagnóstico. Está en el límite, ¿no? Sí, que no llega a ser algo tan grave quizás como un trastorno alimentario. Vale. Y eso es un poquito lo que suelo ver. Después también me llegan otros casos también de personalidad, aunque cuando están muy graves obviamente los derivo porque, como comentaba al inicio de la entrevista, la clínica en la que trabajo tampoco tiene, porque se necesita hospital de día, se necesita enfermero. No tenemos un poco esa situación para poder abordar bien estos casos, entonces cuando me llegan y están muy graves los derivo. Si son trastornos alimentarios, trabajo, ¿no? con el equipo, o bien de la clínica o bien también de otros centros que estén especializados en esto, porque como ahí estoy un poquito más especializada, pues me atrevo un poco más con esos casos más graves, aunque
no tenga a veces los medios necesarios y a veces me llegan pues casos más sencillos, ¿no? De pues problemas de pareja, de dependencia emocional, de depresión, de yo qué sé, ser muy perfeccionista y todo esto. Sí. O sea, ahora que has comentado el tema de las parejas, depresión y tal, ¿eso es dentro de la personalidad? O sea, ¿todo esto entraría dentro de los trastornos de personalidad? Mira, qué interesante la pregunta. A ver, las personas con trastornos de la personalidad tienen normalmente dificultades en la interacción social, dependiendo de cuál, ¿no? Tienen unas dificultades u otras. Entonces muchas veces vienen con esas dificultades y debajo te das cuenta de que hay un trastorno de la personalidad, ¿no? O una personalidad o una estructura de personalidad que no llega a ser un trastorno, pero que está un poquito ahí, ¿no? Pero muchas veces no, tú puedes tener un problema de dependencia emocional y no tener un trastorno de la personalidad, por supuesto. O sea, no tienen por qué ir de la mano. Claro que no. Vale. No. Vale. Has comentado que algunos pacientes los derivas, otros los tratas tú. ¿Trabajas con más profesionales? Sí, trabajo con los profesionales de la propia clínica en donde estoy, con los psiquiatras cuando los casos se necesita, ¿no? Y derivo a ellos porque hay varios psiquiatras y cada uno pues también tiene sus áreas un poco de especialización. Y a veces cuando me llegan los trastornos alimentarios y se necesita hospital de día y demás, trabajo un poco en coordinación con la doctora Marsac, que ella es la jefa del Hospital Clínico San Carlos del área de psiquiatría y la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de España, que con ella hago mi tesis y es otra, ¿no?, gran profesional. Y con ella, como psiquiatra, pues los derivo porque ella en su centro sí tiene un centro, ¿no?, con hospital de día y acondicionado para un poco, ¿no?, recibir este tipo de pacientes. ¿Y cómo sueles estructurar cuando recibes un paciente? ¿Cómo estructuras la terapia? Pues mira, aquí cada persona tiene su estilo, ¿no? Y esto es algo que los psicoterapeutas pues también, ¿no? Tú tienes un poco tu estilo y también te vas formando, ¿no?, en la terapia que más te encaje. Yo soy una persona con una personalidad hay muchas cosas que definen mi personalidad, pero algo que la define es mi obsesividad. Soy una persona muy rígida y estructurada, entonces me gusta trabajar de esa forma. Entonces yo siempre, hasta donde se puede, porque la psicoterapia es abstracto, ¿no?, la palabra no se puede pues medir ni tocar, entonces bueno, pues no se puede a veces, ¿no?, ser muy estructurado ahí y me ha llevado mis problemas, ¿no?, ser flexible, pero sí que tiendo a ser muy estructurada, también porque la propia psicoterapia MDR es una psicoterapia muy estructurada. Entonces, en la primera sesión yo lo que hago es recoger información sobre lo que le trae la persona aquí a hora terapia, sobre su presente normalmente, y a ella les envío un ejercicio que se llama la línea de vida, donde quiero que ¿no?, les doy una hoja en papel que les indico que la dividan en 3, en infancia, adolescencia y edad adulta, y a su vez en 2, en positivo y en negativo. Y lo que les pido a los pacientes es que vayan a su historia de vida, que se dediquen en esa semana a pensar un poco cómo ha sido su historia de vida y que me pongan los eventos más importantes que han tenido, arriba los positivos y abajo los negativos o desagradables, tanto de la infancia, adolescencia como de edad adulta. Y ya esto lo trabajo en la segunda sesión y entonces ya con esta idea entiendo mejor el caso y puedo determinar un poco el trabajo psicoterapéutico. Ahora, esa es la foto, ¿no?, completa que hablábamos antes, en la que luego utilizas para empatizar con el paciente. Para ver más allá, para entender el presente y el pasado. Para mí, se lo digo a los pacientes, yo trabajo siempre teniendo en cuenta el pasado de la persona, no me gusta quedarme en el presente ni considero que sea lo adecuado bajo mi punto de vista. Pero al final todos los traumas vienen de atrás. Sí, pero bueno, hay escuelas terapéuticas que te dicen que no tiene que ver, que los traumas no existen, que tienen que ver igual con los aprendizajes o demás. Es decir, que depende un poco de la forma un poco de entender, ¿no?, la psicopatología, que al final yo me doy cuenta de que es un poco todo lo mismo pero con distintos nombres, ¿eh? Y depende del caso, porque a ver, si te llega una persona, como me ha pasado, ¿no?, con 33 kilos, y 167 centímetros de altura, es decir, un IMC de 11,2, tú no te puedes poner ahí
a recoger la historia. Tú tienes que poner a esta persona tiene que ingresar y a ver qué hacemos porque no quiere ingresar, y a eso te dedicas en las sesiones, ¿no? O te llega una persona con ataques de ira que pega puñetazos o demás, y te tienes que detener un poco en eso. No te vas a poner mucho a hablar de su historia porque tienes que un poco zanjar eso. Una persona que consume cannabis con mucha regularidad, o cocaína, o cualquiera que sea, pues te tienes que detener un poco en eso, si puedes, porque como decía, a veces tienes que derivar, ¿no? Porque uno solo tiene que darse cuenta que no puede. Entonces a veces te tienes que detener en eso, y ahí está la cosa de este trabajo, que depende del caso. Claro, hay que trabajar las dos partes a la vez, pero centrándose en lo importante. Claro, claro. Joder, ¿cómo...? No hablemos de alguien en específico, pero en general, ¿cómo se trata a una persona que consume estupefacientes pero que los consume? O sea, mi pregunta es, ¿los consumen con conciencia de que los están consumiendo o ya es un ciclo repetitivo en el que es un mono, en el que ya es una adicción? Sí, claro, al final es una adicción, ¿no? Ahí es importante ver un poco cuándo la persona empieza a consumir, ¿no? Porque ¿y el por qué? Entiendo. Claro, ¿no? Porque eso es importante. A veces ocurre que la persona viene de una historia donde se ha sentido insuficiente. Esto tiene que ver también con en el trastorno límite de la personalidad hay mucho consumo de sustancias, ¿no? Entonces, a veces ocurre que la persona viene de una historia de vida que le ha llevado a la creencia de yo no valgo, yo no soy suficiente, y para distraerse de esto empieza a consumir cannabis porque le apaga la mente, ¿no? Y entonces no se entera de lo que siente. Y a veces se queda un poco en esa foto fija o en esa imagen fija, como dice el doctor Carrasco, que se dedica al trastorno límite de la personalidad, que se quedan ahí en esa foto fija de yo no soy suficiente, y los porros le ayudan a distraerse de esa foto fija, pero al mismo tiempo impiden que tú puedas evolucionar y desarrollarte. Entonces al mismo tiempo te llevan al final a eso, ¿no? A sentir que no eres suficiente, ¿no? Claro, apagas el dolor. Claro, apagas el dolor. Pero te quedas estancado en el dolor. En un momento fijo. Claro. Esto así como de una forma un poco más rebuscada, pero de una forma más simple, al final lo que a veces ocurre es que la persona tiene muy poca tolerancia a ciertas emociones. Muchas veces tiene que ver con el rechazo, con el dolor, ¿no? Que el dolor puede tener muchas definiciones. Entonces consume para distraerse, al igual que come, ¿no? Para calmarse, pues termina consumiendo. O sea, al final las drogas, ya sean que te activen, como la cocaína, o que te relajen, como el cannabis, lo que te hacen es te nublan la mente para centrarte o descentrarte de eso. Sí. ¿No? Sí, efectivamente. Muchas veces eso, la persona te cuenta y empiezas a descubrir, ¿no? Que es el trabajo en psicoterapia, que le ha costado mucho relacionarse, que nunca se ha sentido parte de un grupo, que nunca se ha sentido suficiente, que ha tenido mucho miedo, y esto le ha llevado a tener mucho miedo al rechazo. Entonces empieza a formar porros para sentirte parte del grupo, porque en el grupo se fumaba porros, ¿no? Entonces eso le ayuda a olvidarse de esa herida que tiene, ¿no? Y al final acabas desarrollando una dependencia. O sea, claro. que también hay casos en los que es por formar parte de un grupo social. Por ejemplo, hay distintos casos. Después hay gente que viene con fracaso académico y entonces empieza, ¿no? a fumar porros porque empieza a desarrollar igual su parte social, ¿no? Y en lo social, ¿no? Ahí se mete en un grupo donde se fuma porros, y entonces me siento un fracaso a nivel académico y para mis padres, pero después ¿no? Tengo un grupo social pues muy rico, muy potente, ¿no? Fumamos porros, me siento malo o mala y esto me da vida, ¿no? Y entonces... Pero formo parte de un conjunto que al final el ser humano es social, o sea, que al final no, o sea, hay estudios en los que la privación de las sensaciones y la privación de la socialización al final te acaba dejando loco, porque el ser humano es social, necesita. Total. Por eso también eso, el apego nos afecta tanto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los vínculos nos hace daño y muchas veces nos deja huellas. Sí. Esos trastornos con los padres, con las madres, con los tíos, con las tías. Sí. Todo lo que ocurre en la familia y después con los iguales, ¿no? En la adolescencia es clave.
Es que, la adolescencia, yo no sé qué tipo de pacientes tienes, si ya son adultos o hay de todo rango de edad. Mayoritariamente adultos, sí. Vale, pues yo creo que la adolescencia es como un campo de minas, ¿no? O sea, tienes que sobrevivir. Sí. Y depende de cómo lo hagas, te marca mucho en el carácter después al ser adulto. Sí, es otra de esas etapas, al igual que la infancia, que es muy importante, ¿no?, en el desarrollo de la persona. A mí tampoco me gusta banalizar la adolescencia, porque no deja de ser una época más, y el adolescente, si tú tienes herramientas para llevar al adolescente, no hay problema, no es una fiera ni es un salvaje, ¿no?, ni mucho menos. Lo que pasa que a veces, pues por las propias dificultades de la vida, de los padres, de las circunstancias de ese adolescente, termina convirtiéndose en una persona desafiante o disruptiva. Y la adolescencia entonces es complicada por lo que ocurre, porque yo siempre lo digo, a veces, ¿no?, he ido a dar charlas a colegios sobre los trastornos alimentarios y yo siempre les digo lo siguiente: la gorda de la clase termina en consulta. Es decir, que algo como que tú seas la gorda de la clase durante varios años hace o te predispone, mejor dicho, a que tengas un trastorno alimentario, ¿no? Entonces ahí todo eso que ocurre, ¿no?, te acaba afectando mucho, claro. Pero si esto lo pudiésemos controlar, pues claro, la adolescencia no sería tampoco un problema, ¿no? Tenemos por un lado las hormonas, por otro lado la sanidad, entonces es muchas cosas, una bomba, causal. Siempre hay muchas cosas que afectan, ¿no? ¿Qué dificultades clínicas son las más genéricas que tienes? Vamos a empezar primero como pacientes, ¿vale? ¿Qué es lo que más te viene a consulta? Lo que más me viene a consulta son trastornos alimentarios normalmente, problemas alimentarios, y ahí la dificultad es que son tratamientos largos y muchas veces la persona empieza a desconfiar del tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es largo. Porque no ve resultados a corto plazo. Claro. Vale. Y a veces esto ya es una dificultad para el profesional y para el paciente también. Y bueno, como decía antes, para mí la principal dificultad es la responsabilidad, porque todavía no hemos descubierto cómo hacer de la psicoterapia algo más rápido. Es algo lento, es un proceso. Y claro, la mente es una capacidad, ¿no?, que se va creando a lo largo de los años. Claro. Es una evolución. Claro. Entonces todo lo que conlleva evolución no es mañana vas a estar curado. No, y esto cuesta. A la sociedad en general le cuesta entenderlo, y a las personas que sufren, normal, tú quieres dejar el sufrimiento ya, pero no es así ni es posible. Y al final yo también lo pienso, ¿no?, que tú, imagínate, ¿no?, una hora de psicoterapia, que es lo que dura, al menos en mi caso, 24 sesiones, 24 horas. ¿Quién cambia en 24 horas? ¿No? Es que es así de complejo, imposible, ¿no? Sí. Entonces necesitas a veces un año de psicoterapia mínimamente para encontrar un mejor lugar en el mundo, ¿no? Entonces para mí esto es difícil, porque a mí también me entran mis miedos, ¿no?, como persona, ¿no?, y como psicoterapeuta. Y después también es difícil lo de las derivaciones, porque a veces, o sea, haces un vínculo con tus pacientes y yo llego a llorar cuando ¿no?, me despido de un paciente porque tiene que irse al hospital de día y no puedo seguir viéndole, porque te entregas tanto al final que es que, ¿no? No, al final estás trabajando con personas. Sí, efectivamente, y esto también para mí es difícil. Y bueno, lo cansado que es, porque yo soy muy introvertida y... No se nota, ¿eh? Lo soy. Y claro, pues eso, cuando tienes muchos pacientes en un día... Acabas con la mente cansada. Sí. Y pasas momentos difíciles a lo largo de la trayectoria donde no te apetece trabajar, aunque te guste. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero estás cansada, ¿no?, de ver a personas, de estar con personas, de estar todo el rato en esa posición de escucha, de entrega, de no sé qué. Y a veces necesitas vacaciones y no las puedes tener. Como todos, porque todos los trabajos tienen sus dificultades. Es lo que te decía antes, es verdad que las personas somos muy complicadas, sobre todo intentar decirle a una persona que haga cambios en su vida normal. Y bueno, te lo he dicho antes, yo creo que los psicoterapeutas tenéis una mente muy fuerte,
Porque no creo que todo el mundo sea capaz de... Primero de lidiar cada uno con sus problemas, que todos tenemos problemas. De acuerdo. Pero luego de... Es que no es aguantar ni soportar, sino de tener la capacidad de poder conciliar con los problemas de otros. Sí. Y que no te afecten. O sea, y luego poder separar lo que es trabajo de lo que es tu vida personal. Sí. Es que es muy complicado. Sí, es muy complicado. A mí Entonces también, sí. Felicidades, porque me voy a volver narcisista, como te decía antes. Sois unos héroes sin capa, en serio. Jolín, muchísimas gracias. A ver, yo tampoco, ¿no? Todas las profesiones tienen sus dificultades, ¿eh? Trabajes con personas o no. Yo ahí pues me pongo un poco por encima y digo, los que trabajamos con personas creo que tenemos un poquito más de dificultad, aunque es discutible y igual estoy metiéndome donde no me llaman. Pero bueno, es difícil, porque estás al final todo el día ahí. Vale, Carla. ¿Cómo afecta el entorno familiar a los trastornos? Bueno, gran pregunta. Mucho. Sobre todo si son adolescentes o adultos jóvenes. De hecho, en psicoterapia hay que hacer un trabajo. Es necesario e imprescindible, si es adolescente o adulto joven o convive con la familia, esa persona, hacer un trabajo o una psicoterapia familiar. ¿Por qué? Porque el comer es social, ¿no? Entonces, claro, a veces surgen conflictos en los momentos de la comida, surgen conflictos en casa con la comida, que hay que abordar en la propia psicoterapia. Y normalmente esas familias, ¿no? Es decir, lo alimentario tiene mucho que ver con la familia, con el apego, como hablábamos, ¿no? con la historia que tiene la persona con sus figuras de apego. Y muchas veces hay, por no decir siempre, hay problemas de comunicación. Entonces vale. Hay que trabajar esto. Y antes de esto, que ya me he adelantado, es muy importante enseñar a las familias que es un trastorno alimentario, porque muchas veces entienden las familias o la sociedad en sí que esto es una cosa como que la persona quiere estar guapa, es un capricho y es una caprichosa, y no tiene nada que ver con esto, ¿no? Al final no deja de ser una enfermedad más, y al igual que cuando una persona se rompe una pierna, tú la acompañas a cruzar el paso de peatones porque entiendes perfectamente que no puede sola, aquí es lo mismo. No es un capricho, no es una tontería y no es una cuestión de mano dura, ¿eh? Es una cuestión que es un sufrimiento muy grande que tiene la persona, es acerca del sufrir. Y claro, esto hay que primero enseñárselo a la familia, que entiendan bien esto, ¿no? Porque muchas veces te vienen muy enfadados con la hija o el hijo, muy rechazantes con el hijo o con la hija porque no entienden lo que les está pasando bien. Después pues esto ya hace, ¿no? Que haya una mayor conexión en la familia, entonces esto hace que la cosa vaya mejor. Hay que trabajar la comunicación, ¿no? De ser guías de esas personas, pero no estar todo el rato encima, y esto cuesta mucho, ¿no? Porque la confianza lleva a la curación, porque recuerda que al final en un fondo estas personas se sienten insuficientes muchas veces, ¿no? Entonces que puedan confiar en ellas, que se les dé ese voto de confianza es muy importante, pero al mismo tiempo no hay que aceptarlo todo. Entonces, bueno, pues hay que hacer todo un trabajo a este nivel. Si son adultos o adultas, pues normalmente no. Se puede traer a la pareja, si es que conviven con pareja, si viven solos o solas, pues no es necesario. Y si comparten mucho tiempo con ciertas personas, pues es importante incorporarlos a la psicoterapia. Sí. Muy bien, o sea, que también también haces terapia con la familia y la pareja, sí. Es importante. Sí, incluirlo, sí. ¿Qué información te puede dar la familia o la pareja? O sea, porque claro, tú decías que los padres pueden estar enfadados o pueden no entender a la persona, pero puede que los padres también tengan un trastorno que haya derivado en el hijo o la hija. Sí. En los trastornos alimentarios muchas veces hay madres, normalmente, lo digo porque es la mayor parte, con trastornos alimentarios también, que es ahí donde empieza todo, no por genética, por aprendizaje vicario, por lo que el niño ve acerca de su figura de referencia, ¿no? Entonces yo sí veo que mi madre, cada vez que se va a vestir, le dan 1000 vueltas a la ropa, se ve 1000 veces en el espejo y dice todo el rato, nada me queda bien, qué gorda estoy, yo ya voy aprendiendo que si tengo el cuerpo de mi madre, no va a ser un buen cuerpo.
¿no? Entonces voy a tratar de tener un cuerpo distinto. Y a veces es un cuerpo delgado, ¿no? Entonces ahí ya hay mucho, ¿no? Que a veces hay que trabajar también de cómo es la comida en casa de esas personas. Si es que cada uno come por su lado, si es que mi madre come lechuga y a mí me da espaguetis. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Porque muchas veces hay mucha disfunción a nivel alimentario y muchas veces hay trastornos alimentarios de las figuras de apego que no hay que trabajar porque ese ya no es mi trabajo sino de mi paciente, pero que hay que ir modelando, ¿no? Y dando también alguna que otra herramienta, por ejemplo, dejar de hablar de cuerpos, dejar de hablar de comidas, ¿no? Intentar que todos coman lo mismo en la mesa, que el momento en la mesa con la comida sea un momento de hablar de cómo ha ido el día, no de lo que se está comiendo, de cuánto de gordo o gorda está uno u otro, este tipo de cosas. ¿Y qué resistencias sueles tener con los pacientes? Muchas. Con los trastornos alimentarios, que es lo que los hace también muy difíciles, o trastornos complejos, es que son personas muy defendidas, ¿no? Natalia Seijo siempre habla de la alcachofa. Ella dice que en el trastorno alimentario, en el trabajo, en psicoterapia hay que ir llegando al corazón de la alcachofa, que es donde está el dolor ese más profundo, como hablábamos, pues una niña que nunca lo fue o lo que sea, y que hay que ir quitando esas capas, ¿no? Y esas capas de la alcachofa son protecciones que se pone la persona, resistencias a cambiar, resistencias a conectar con el dolor. Hay muchas defensas en los trastornos alimentarios, muchas capas de protección que se pone en la persona. La primera, la no conciencia de enfermedad. Vale. Muchas veces la persona no quiere admitir que tiene un problema hasta que los padres la ven, ¿no? Con 33 kilos y te la traen porque dicen, oye, que aquí ocurre algo, ¿no? Pero la persona te dice, no tengo un problema, son mis padres que me dicen que tengo un problema. Otras veces es la medio conciencia, es decir, que hay una parte en el paciente que sí dice sufro y tal, pero otra que a veces no, y te lleva a que te mientan y que no te cuenten del todo la realidad que sufren. Y varias defensas, desde la defensa del control también es una defensa en sí, bueno, y esa es la principal y la más difícil y la que caracteriza los trastornos alimentarios, y que a veces no quieren cambiar y te engañan, te hacen creer que sí, pero realmente después no, y te cuentan que hacen A, pero después hacen B, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú crees que uno de los problemas muy importante con los trastornos alimenticios puede ser la sociedad en sí? Sí. Ya no hablamos de la familia, sino el juicio que hace la sociedad. Desde luego. O cómo tenemos los cánones de belleza, cómo nos están impactando empresas, etcétera. Sí. Eso desde luego es un gran factor que afecta muchísimo a todo lo que tiene que ver con los trastornos alimentarios, que eso es algo que está en esa capa superficial porque como decíamos, ¿no? Lo importante es lo que está debajo, pero eso afecta mucho, muchas veces lo mantiene y muchas veces es hasta difícil, ¿no? Quitarlo de encima. Y a ver, si yo me siento insuficiente, si siempre me he sentido excluida y puedo controlar mi cuerpo y puedo tener un cuerpo delgado y entonces tengo el cuerpo, ¿no? del ideal de belleza y entonces mira, ya estoy en el ideal y soy parte de, pues ahí está, ¿no? Porque es la cultura nos vende que si tú tienes ese cuerpo, un cuerpo delgado en la mujer y un poco tonificado en estos momentos, vas a ser exitosa y feliz. Eso te lo transmite Instagram, te lo transmite, ¿no? Los medios de comunicación y no es cierto. No tiene nada que ver el éxito y la felicidad con tu cuerpo, ¿no? Es más, muchas... ¿Y con la salud? Y con la salud, por supuesto, ¿no? Yo se lo digo también a mis pacientes, todas ellas son las que son sobre todo restrictivas o están en la bulimia, que tienen una preocupación un poquito extra por el aspecto, son guapísimas y todos sufren un montón. Entonces, ¿no? Que al final no tiene nada que ver el físico con que tú seas feliz y mucho menos seas exitoso. Y ahí pues está eso, que no podemos hacer nada porque sigue estando, pero sí que la persona debe desarrollar una actitud crítica con todo eso porque le afecta, debe ponerse límites con todo esto. Y a veces hay que ver un poco los entornos en los que se mueve la persona, porque si yo me muevo en un entorno donde mis amigas lo normal es que todas nos inyectemos Botox, pues va a ser difícil, ¿eh? Es lo mismo que antes hablamos de fumar porros. Exacto, lo mismo. Hago una acción para ser parte de un grupo. Entonces es difícil también que dejen el trastorno, ¿no? Sí.
Bueno, Carla, después de esta clase magistral y maravillosa que nos has dado, gracias. ¿vale? Ahora vamos a pasar al reto, pero bueno, en este caso no vamos a hacer un reto como tal, sino que vas a ayudar, ¿vale?, a las personas que pueden estar sufriendo estos trastornos, Vale. o que no saben que los están sufriendo, ¿no?, a cómo identificarlos. Entonces, por favor, para esas personas que están ahí, que sufren silencio, lo que he dicho, o que no saben que están sufriendo, o que tienen un familiar que también está sufriendo, ¿vale? Danos consejos. Vale. Dinos cómo lo pueden detectar, qué pasos tienen que hacer, a dónde pueden ir, ¿vale? Vale. Bueno, pues qué importante esto, ¿no? Porque al final a veces lo que falla ya no es tanto el sufrimiento de la persona, pero que la persona sienta que no tiene recursos, ¿no? Entonces, bueno, si es la persona la que lo sufre, ¿cómo identificarlo? Bueno, pues al final, si sufres, sufres. Entonces, obviamente la vida es complicada, ¿no? Y pasamos momentos difíciles, pero uno sabe cuando, y lo sabemos realmente, cuando el sufrimiento es muy grande, ¿no? Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es pedir ayuda. Ya está, así de simple. Porque merecemos recibir ayuda, y recibir ayuda no nos hace débiles, ni muchísimo menos, nos hace vulnerables. Y esto es que, ¿no?, te conviertes en humana, y esto es donde tú al final estás bien, ¿no? Cuando tú te permites ser humana, porque intentar ser fuerte todo el rato es muy cansado y te lleva a enfermar muchas veces. Entonces, bueno, el sufrimiento, cuando una persona tiene un trastorno alimentario, va porque suele estar obsesionada con la alimentación y con el cuerpo, ¿no? Entonces, si observa que la mayor parte de su día se la pasa pensando en he engordado, he adelgazado, cuánto peso, cuánto no peso, qué he comido, qué no he comido, que pida ayuda. Hay otros tipos de trastornos alimentarios donde no es del todo así, donde la persona pues sabe, ¿no?, de alguna forma que la comida le gana, no tiene control sobre la comida. Entonces, si esto sucede y le genera mucho sufrimiento, que pida ayuda, porque de verdad que los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos herramientas para poder ayudar, sabemos de qué va esto, se sabe. Y bueno, depende del caso, como siempre, ¿no? A veces se puede llegar a la curación, otras veces no, pero siempre se puede mejorar y merece la pena. Merece la pena porque sufrir, pues sobre todo cuando es alto el sufrimiento, no es algo bueno, ¿no? Y después, si hay alguien a tu lado que observas que sufre, lo primero que tienes que hacer es decírselo con cuidado y cariño, ¿no? Decirle algo como, oye, me he dado cuenta que últimamente parece, ¿no?, que estás peor, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? Si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. Ya está. A veces estar ahí todo el rato no ayuda, porque es decir, está todo el rato tienes que, hace que el otro se distancie. Entonces ese tipo de técnicas no ayudan, sino es simplemente, oye, he observado esto, ¿cómo estás? Estoy aquí, cualquier cosa me dices, y lo dejas ahí. Porque tenemos que entender algo, que si alguien no quiere ser ayudado, no está bajo nuestro control que sea ayudado. En todo caso, igual bajo el control de algún profesional o de los psicoterapeutas, y a veces ni esas, y a veces es más aceptar que el otro no quiere ser ayudado, y tienes que aceptarlo, no te queda otra, ¿no? O sea, no obligar a la persona, sino empatizar, sí, entenderla, sí, y apoyar. Sí, efectivamente, porque eso va a hacer más probable que se abra la persona, y va a ser pues un poco a poco también, ¿no?, que tú puedas estar ahí como amigo, amiga, familiar, apoyando, ¿no?, dándole esa idea de que estoy aquí para ayudarte. Y por supuesto, si la situación es grave, no queda otra que forzar. ¿Cuándo es grave? Cuando hay un peso por debajo de lo que es normal, cuando se cumplen criterios para ingreso, ahí ya no te queda otra que forzar. Y en lo alimentario, por el otro lado, cuando los vómitos son diarios o varias veces al día, o cuando los atracones o los momentos de descontrol alimentario son de 4 o 5 veces a la semana o todos los días, ¿no? Entonces ahí sí que merece la pena forzar un poco, porque cuando vemos que la salud ya se está tambaleando, claro, ¿no? Claro, corre peligro, exacto. Que puede acabar, sí, pues en una desnutrición, en una diabetes o en, exacto, ¿no?, en enfermedades ya mucho más graves. Sí, o incluso empiezan a aparecer irreversibles muchas veces, efectivamente. Entonces ahí no queda otra que forzar. Lo que pasa es que si es adulto, la persona tenemos que entender que tiene el derecho a no querer recibir ayuda, y
pues aceptar que va a tener consecuencias, ¿no? Y que esa persona pues sepa un poco las consecuencias que va a suponer. Pero bueno, que si eres tú el que sufres, que pidas ayuda, que si es el otro el que sufre a tu lado, que acompañes, básicamente. Pues muchísimas gracias, Carla. A ti, faltaría más. La verdad es que ha sido una entrevista maravillosa. Me alegro, qué bien. Pero, antes de terminar, Vale. te vamos a dar un regalo del canal. Anda, jo. ¿Vale? Vale. Muchas gracias, Víctor. Bueno, Carla, este es nuestro regalito del canal. Me encanta. ¿Vale? Muchísimas gracias. Es nuestra camiseta. Qué bonita, ¿eh? Me encanta además el lobito, el logo blanco. Muchas gracias. Así que nada. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, a vosotros. He estado muy cómoda y agradezco mucho vuestro interés en todo esto y estoy muy feliz, la verdad, de haber podido compartir, ¿no?, algo que me encanta y a lo que me dedico. O sea que muchas gracias, ¿eh? Qué ilusión. Me la quedo ya. Gracias. Muchísimas gracias por todo. A vosotros. Gracias. Y nada, ya sabéis, muchísimas gracias a todos por seguir viéndonos. Nos vemos en una nueva entrevista. Y nada, suscribiros al canal para poder ver más vídeos y poder seguir a profesionales tan fantásticos como Carla. Pues sí, ¿no? Yo creo que este podcast tiene buena pinta. Muchísimas gracias. A vosotros. Adiós.